Shabbat Shalom para todos. Vamos a comenzar con el comentario de la parashá de esta semana, la parashá número 32, que se llama Behar. ¿Por qué? Bueno, porque la parashá comienza, Hashem habló a Moshe diciendo Behar en el monte Sinaí. Behar, la palabra significa en el monte o en la montaña. Y en un sentido más profundo de esta palabra Behar, el monte, es alcanzar altura o elevarse. Ahora, ¿de qué monte está hablando aquí? Bueno, del monte Sinaí. ¿Y qué pasó en el monte Sinaí? Todos sabemos que ahí fue entregada la Torá. Sin embargo, la palabra Sinaí significa espinoso. Entonces, los sabios indican, porque Hashem menciona, él habló desde el monte Sinaí. ¿Para qué? ¿Para qué eso? Para recordar que la entrega de la Torá fue entregada a Moshe y a Israel. Que la Torá viene de Hashem y hay una sola. Y que quien va a recibir la Torá debe entender que no va a ser fácil el proceso, que va a encontrar espinas, obstáculos para poder recibir la Torá. Así que con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, y con el permiso de todos ustedes vamos a comenzar con esta gran parashá que nos habla de la entrega de la Torá. La pregunta es, ¿cómo se recibe la Torá? La Torá, la Mishnah se refiere a la entrega de la Torá, con que significa estudiar Torá. Y es aceptar la Torá, entonces es lo que se conoce como el yugo de la Torá. Así que vamos entonces a comenzar ya con el tema en sí, que qué es el yugo de la Torá. Cuando nosotros vemos esta palabra yugo, realmente nos encontramos con muchas cosas. Pero para explicar, vamos primero a hacer la oración y después entonces comenzaremos con la enseñanza. Bendito eres tú, eterno, soberano del verso, creador de los cielos y la tierra, que por cuya bondad nos has dado el mandamiento del estudio de la Torah. Todo esto por los méritos de nuestro santo maestro, Yeshua Mashiach. Amén. Para poder entender esto, que es el yugo de la Torah, primero tenemos que saber qué es un yugo. Materialmente, vamos a hablar del yugo como herramienta. Un yugo es una herramienta, un instrumento de madera, generalmente, que forma que tiene una forma de yunta o hacen como una yunta donde se coloca entre dos animales, que puede ser bueyes, puede ser mulas, que tiran de una carga pesada o que llevan a cuesta. Y esta yunta equilibra la carga y facilita su manejo para los animales. Esto es lo que es un... Entonces, cuando nos damos cuenta, entonces este yugo equilibra los pesos para que cada uno de los animales lleve el mismo peso. Ahora, hay una palabra una expresión, eh, porque esto del yugo de la Torá trae problemas porque hemos escuchado el yugo de la ley. Y el yugo de la ley, que hemos visto, se ha interpretado como una esclavitud de la ley. Y cuando se escribe de ley, cuando se habla de ley, se refiere al Antiguo Testamento
en una forma negativa. Al final, es como la esclavitud del Antiguo Testamento, ¿sí? de los mandamientos. Así que un mandamiento es una esclavitud. Esa es la idea que hay. Por supuesto, la palabra ley está la palabra Torah. Y la palabra Torah significa enseñar. Otra de las interpretaciones de Torah es dar en el blanco. Es decir, que no dar en el blanco es lo que llamaríamos pecado. Si tú te pones a ver, es decir, cuando tú no haces la Torah, si cuando tú no das en el blanco, en un aspecto en tu vida, eh, de alguna manera no se ve tan negativo como la palabra pecado, porque ya la palabra pecado tiene otras connotaciones. Y con todo esto en mente, usted ve que hay algo negativo. Ley es negativo, esclavitud es negativo, y eso es lo que está detrás del yugo de la ley. Por supuesto, hay otras expresiones que ayudan a nuestra mente a ver algo como negativo, como estar bajo el yugo de la ley. Ahora, que estas expresiones, estar bajo el yugo de la ley o ya no estamos bajo la ley, ¿qué significa, señores? Vemos aquí que en Romanos 6:14 nos indica que pues ya no estamos bajo la ley, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto en Romanos 6:14? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estáis bajo la ley. Ok, entonces, en la expresión bajo la ley, hay que entenderla desde la perspectiva de lo que significaba en el momento. Es decir, primero la cultura hebrea, segundo el tiempo donde se estaba viendo que es el tiempo del segundo templo, ¿verdad? Y tenemos que ver que quien está hablando de ya no estamos bajo la ley es un rabino, que es el rabino Shaul, conocido como el apóstol Pablo. Es decir, que la expresión bajo la ley es una expresión que aparece muchas veces en los escritos de Pablo. Siempre ha sido interpretada en un sentido negativo sobre la ley. Ya esto lo explicamos, como algo opresivo y esclavizador. Los teólogos lo han usado para decir que la ley, es decir, que la Torah es mala. Estar bajo la ley es una expresión de estar bajo los legalismos de los hombres que aplican o hacen mandamientos, ¿verdad? Para proteger el mandamiento de la Torah. ¿Para qué significan las obras de la ley? Para entender esta expresión, debemos ir a la raíz hebrea. En el tiempo de Rabí Shaul o Rab Shaul, el judaísmo se había desarrollado un sistema de justificación por medio del cumplimiento legalista de los mandamientos. Y esto es conocido como la ley oral. Las halajá, los takanot, los geserot y los minhagim. Todo este cuerpo de jurisprudencia judía se conocía como ley oral. Y estaban diseñados para proteger los mandamientos. En este caso, lo que se conoce como los 613 mandamientos que están en la Torah. Pero aparte de esos 600 mandamientos, había unos mandamientos que era como un cerco que se les hacía a la Torah. Este cerco era para no eh, mm, para, para que tú no hicieras, para que tú no hicieras el mandamiento, pero para que hicieras el mandamiento. En todo caso, señores, estamos tiempos que en la ley oral, en los tiempos del segundo templo, tenía ya muchas perversiones.
Ya la ley oral fue aplicada de una manera legalista y opresiva. La ley oral era un sistema de normas restrictivas de modo que las personas intuían que nunca podrían cumplir la Torá. La ley oral en ciertos sectores judíos se había convertido en un sistema de normas restrictivas de modo que las personas sentían que nunca podrían cumplir con las exigencias de las halajot, de los mandamientos y obviamente de los mandamientos de la Torá. Podemos ver entonces esto reflejado en Mateo 23 del 1 al 4. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombros, pero ellos mismos ni con un dedo quieren tocarlas. Por supuesto de que es precisamente en la mentalidad de un rabino de la época, entender las cargas pesadas tenía que ver con el yugo que se le ponía a los animales. Fíjate que cargas pesadas y difíciles de llevar, que las pone en los hombros, como se le ponía entonces a los animales. Hombro de los hombres. Pero ellos mismos ni con un dedo quieren tocarlo. Así que con esta idea en mano, ¿verdad? Con esta idea de nuestra mente, el yugo de la Torá, si hacemos una analogía de lo que es el yugo de los animales, el yugo de la Torá es el yugo que es un instrumento que equilibra a la persona por medio de la Torá, el cual es el manual de la vida de los seres humanos. Es decir, la Torá vendría siendo como un yugo, el cual te equilibra las cargas, que te equilibra de los problemas que puedas tener en el día a día. Es quien te ayuda a salir de los problemas, la Torá. Aceptar el yugo de la Torá en los tiempos del segundo templo era que uno debía aceptar la Torá como un yugo y no desprenderse de ella. Ir caminando al lado para poder equilibrar los problemas que enfrentamos en la vida. De la misma manera, ¿verdad? Entonces, que un buey debe soportar el yugo, el que ha sido amarrado para arar. Está escrito en el Talmud, en Abodá Zará 5b, que el hombre debe en todo momento poner su hombro bajo el yugo de la Torá como aceptación de tu vida. Es decir, que aceptar la Torá es aceptar el yugo de la Torá para que te equilibre, para que te... Cuando el santo bendito sea que una persona ha aceptado voluntariamente el yugo de la Torá, lo ayudará librándolo, señores, de lo molestoso, pues, de los obstáculos para aprender Torá. Y esto tiene que ver con lo que hablamos al principio, pues, es un camino espinoso, molestoso. Sin embargo, si tú aceptas el yugo de Hashem, entonces Hashem va a ayudarte, Señor. Si uno acepta el yugo de la Torá, el Eterno entonces va a quitar todos los obstáculos de tu camino. Incluso te ayudará a liberarte de lo molestoso, del peso del trabajo y encontrarás entonces los beneficios de la parnasá, que viene siendo todas tus necesidades básicas, salud y protección. En Shemot 27:40 vemos aquí el contexto de todo lo que estamos hablando, que dice, tu espada vivirá y su hermano servirá, y cuando sea grabado quitará su yugo sobre su cuello. Este contexto es esa, ¿verdad?
le trae a su padre comida que pidió. Pero ahí descubre que la bendición de la primogenitura fue destinada a Jacob. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que cuando tú transgredes la Torah, entonces, como dice aquí, será quitado el yugo de tu cuello. En el momento que tú transgredas las normas de la Torah, entonces no, ya la Torah no tendrá dominio sobre ti y empezarás a lo que le pasó a Esá. En Bereshit 49:15 dice, vio en un lugar de descanso que era buena y la tierra es placentera e inclinó su hombro para cargar, ¿verdad? Deviniendo en trabajo contratado. Cuando analizamos este versículo de Bereshit 49:15, el lugar de descanso alude a la tierra que produce buenos frutos. Para cargar alude a lo que estaba aplicado en el estudio de la Torah. Sí, le está hablando del estudio de la Torah cuando dice cargar. La expresión para cargar también puede tener literalmente para soportar. Sí, entonces, a los miembros, este versículo viene a los miembros de la tribu de Isar, era gente dedicada al estudio de la Torah. Y también a los jueces del pueblo. Por lo tanto, la frase puede tomarse como una advertencia al versículo de los sabios y de los dirigentes en el sentido que debe ser un ejemplo en su conducta. Trabajador contratado. Alude a que provee a los israelitas de respuestas concretas en lo referencia a la aplicación práctica de las leyes de la Torá. Isar dice que vio un lugar de descanso e inclinó su hombro ahí, de la carga. Ahí vemos la idea, que es el yugo te da en tu hombro descanso. Cuando una persona está muy estresada, lo primero donde siente los dolores es precisamente en el hombro, en el cuello, en la cabeza. Porque ahí está el yugo. Pero cuando tu yugo está basado en la Torá, entonces hay descanso en ti, como vemos aquí. Que Isar vio un lugar de descanso. Por lo tanto, Isar vio que la tierra prometida era una tierra de bendición. Y por eso inclinó su hombro a la carga del yugo de la Torá, porque solo a través de la Torá, solo a través del marco de los valores que trascienden, señores, en las esferas humanas, puede ser un ser humano que halle la llave para el genuino sentido de tu existencia. Y eso es lo que la Torá nos da. Hay otro concepto que lo podemos ver, que se llama el yugo del reino de los cielos, para recordar todo y entender un poco más todo esto. Revisando en Shemot 20, donde habla de los 10 mandamientos, el primer mandamiento dice, yo soy Hashem, tu Dios. Por lo tanto, cada uno de nosotros por sí mismo debe asumir su responsabilidad. Por ende, cada uno de nosotros dará razón al Eterno por sí. ¿Qué quiere decir esto, señora? Que nosotros debemos reconocer a Hashem como nuestro Dios. Porque así como el pueblo de Dios fue redimido de Egipto, así nosotros también fuimos redimidos en casa de esclavitud. Y los hijos de Israel, entonces, no podemos tener otro Dios que no sea el Eterno.
Esa es la conversión que tú haces, de servirle a Él y de estar sujeto a Él y hacer su voluntad. Entonces es deber de cada uno de nosotros de tomar el yugo de los cielos. Hay otro concepto que se llama, que es muy parecido, que es el yugo de los reinos de los cielos. Y es que el Eterno nuestro Eloa es el único Dios verdadero y que no hay otro sobre él, ni comparable a él, magnífico en poder y magnífico en santidad. Entonces, Señor, antes de aceptar cualquier mandamiento, esto es muy importante lo que voy a decir, antes de aceptar cualquier mandamiento, será nuestro más sagrado deber aceptar el yugo del Eterno sobre nosotros. ¿Qué significa eso? Bueno, que Él es tu único Dios verdadero. Entonces, si tú no cumples esto, los mandamientos entonces no tienen sentido ninguno, excepto que reconozcamos y aceptemos y mostremos la intención de nuestro corazón y en la práctica que Hashem es nuestro único Dios verdadero. Yeshua dijo, estrecha es la puerta y angosta es el camino que lleva a la vida. Pocos son los que la encuentran. Cada uno de nosotros deberá tomar entonces el yugo del Eterno sobre sus hombros. ¿Qué más dijo el Ribi? Dice, ven a mí todos ustedes que están cansados y cargados, y yo daré descanso. Lleven mi yugo sobre ustedes. Entonces, ¿qué pasará? Pasará lo que tiene que pasar. Que el Eterno dice, ustedes aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil de llevar. Entonces, lo que les quiero decir con todo esto es que para comprender el significado de estas extraordinarias palabras del maestro es importante comprender a la luz de todo esto es que el significado entre los rabinos del primer siglo que era llevar el yugo. ¿Y era qué? Tenía que ver con una relación entre el rabino y el discípulo. Rabino te enseñaba, maestro te enseñaba la Torá y el discípulo recibía la Torá. Esto debe estar junto como dos bueyes. Y esta relación se esperaba tanto del maestro como de sus discípulos. Y al colocar a sí mismo en una posición, es decir, el maestro debe ponerse en la misma altura del discípulo y el discípulo a la misma altura de su rabino. Otro punto importante que el discípulo debe poner en una posición de sujeción y obediencia y dedicación a su rabino y a sus enseñanzas. Era el deseo del discípulo llegar a ser como su maestro. Y dijo el Ribi, suficiente es para un discípulo ser como su maestro. ¿Qué nos quiere decir estas cosas? Que cuando este sentir y compromiso estaba en el corazón y la mente del discípulo, él he tomado el yugo de mi rabino. En Occidente, por supuesto, la imagen de yugo se asocia siempre a cosas negativas, ¿verdad? Nada placentera, a trabajos duros. No así en el primer siglo, donde la imagen tenía una connotación positiva y la idea es llegar al punto en la vida de un discípulo en donde se identifica tanto con la enseñanza de su rabino que se parecía a su rabino. Es como poner su hombro al lado de su rabino para llevar un peso junto a él en el que el mejor de las habilidades llevaba a esto a estar y llevar el yugo de su maestro. El resultado, señores, era que al seguir las enseñanzas del maestro y ponerlos a su lado, empujando las cargas hombro con hombro, entonces el discípulo descubriría un sentido de paz y descanso y resultaba por medio de la obediencia y la sujeción a su maestro. Cuando Yeshua dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados,
yo les daré descanso, tenía que ver que ahí estaba la confianza del Ribi de darte shalom. Porque dice que mi yugo es fácil y su peso es ligero. Jesús estaba contrastando sus enseñanzas con las enormes cargas halágicas de muchos de los rabinos fariseos de sus días. Que ponían ¿qué? Que ponían cargas, ponían pesos que nadie podía llevar y exigían cosas a sus estudiantes que ni ellos mismos cargaban. Jesús te está diciendo, entonces, que al poner cargas desiguales, entonces causaba un daño al estudiante, un daño de frustración, de incomodidad. Y entonces, ¿qué pasaba ahí entonces, señores? Que nunca podría ser, ¿verdad? Nunca podía cumplir la Torah por la frustración de tener una carga tremenda, de tantas alhajas, que el mandamiento invalidaban el mandamiento. Por supuesto que el rabí no promete a sus discípulos un camino de rosa, ya que hay espinas en el camino. Pero hay un yugo ligero, ¿verdad? Un yugo que requería ser aceptado por sus discípulos. Entonces, señores, al empujar al lado del rabino las cargas de redención, implicaba hacer ajustes y prioridades en la agenda para cuando el rabino esté arando con el yugo encima, sus estudiantes entonces se pongan al mismo lado, empujando hombre a hombre las cargas. Lleven mi yugo sobre sus cargas y aprenda de mí que soy manso, humilde de corazón. Aquí está la clave de todo. Porque ser manso y humilde es ¿para qué? Porque mi yugo es fácil y mi peso ligero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando nos ofreció la Torá, la recibimos por nosotros y dijimos la famosa palabra Naxé Ben Nisa. Haremos y después entenderemos. Y esto es por medio de la obediencia, señores. Esto es muy importante cuando tomamos estas cosas. Pero la verdad que justamente con la aceptación del yugo de la Torá, el yugo de Hashem, el yugo de los cielos, en la que genera el placer más profundo. La clave, señores, está en el placer. ¿En el placer de qué? Porque no se trata de un yugo impuesto, afectado por falta de opción, sino por una entrega absoluta al Altísimo, hasta el punto, señores, que el único deseo era dar satisfacción al Creador. Es decir, debemos hacer los mandamientos para satisfacer al Eterno. Quien es fiel, ¿verdad? Entonces a ti te va a generar un placer extremo por querer complacer a tu Dios. Mira, Hashem dice en Vallecra 26:3, mis estatutos habéis de caminar. ¿Qué significa eso? Que el Eterno te suplica que sigas sus estatutos. En el Talmud se explica que el término im, traducido generalmente como sí, debe ser interpretado como un lenguaje de súplica. Es decir, que el Eterno nos está poniendo una condición, que nos hace un pedido de dentro de su alma. Y asimismo nos ruega, por decirlo de alguna manera, que por favor sigan sus mandamientos. Nos está pidiendo súplica, Señor. Y debe de ver que el Eterno te lo está pidiendo de todo corazón. Que siga sus estatutos. ¿Por qué? Bueno, porque ¿cuál es la retribución que promete el Eterno por cumplir los preceptos de esta manera? Dice la Torá, y yo daré vuestra lluvia a su tiempo. Por supuesto, sabemos que la lluvia viene de arriba. Así también la lluvia en un sentido espiritual alude a la Torá, porque la Torá es como una lluvia. Y así la sabiduría divina viene desde arriba, ¿verdad? Así la Torá también viene de arriba, señores. Por lo tanto, señores, haremos acreedores de la luz de la Torá hasta llegar a la gran luz, ¿verdad? Que es
la revelación del Mashiach, señores. Luego, este flujo que desciende, que es la Torá, que genera lluvias en el sentido literal. Por eso el caudal de abundancia y material que nos va a llegar de tal manera que no nos va a perturbar y a distraer. Dios nos libre de esa cosa. En el servicio del Altísimo, sino todo lo contrario. Contribuye a servir a Hashem con tranquilidad y con mente amplia. Señores, estamos en el día 32 de la cuenta del hombre. Técnicamente faltarían unos 18 días para la entrega de la Torá. Y estamos hablando de que podamos nosotros, cuando recibamos la Torá, haremos, ¿verdad? Y después entenderemos. Esto quiere decir que nosotros, aunque no entendamos la Torá, debemos de hacerlo. Y en estas 3 semanas que quedan para Shavuot, debemos preparar primero para estudiar los dichos de nuestros rebes, para poner su hombro al lado de él, poner nuestro hombro, de seguir hacia adelante, señores, de ser un solo ante nuestro Dios, señores. ¿Y qué hacer de todas estas cosas? Bueno, que simplemente ya el Eterno, ¿verdad? Para terminar, el Eterno es quien nos lleva por el camino del bien, cuando nosotros entonces cumplimos sus mandamientos. Sigue mis estatutos, nos dice el Eterno. Y en ese camino, ¿verdad? Hasta el monte Sinaí, es verdad que vamos a encontrar cosas difíciles. Van a ver, ¿cuáles son esas cosas difíciles? Los pensamientos nuestros que abortan la Torá en nuestras vidas, que no nos permiten encontrarnos con la sabiduría desde arriba. Porque esa sabiduría nada más y nada menos la vamos a encontrar por medio del estudio de la Torá y por medio de entonces cumplir cada uno de los mandamientos que te tocan. ¿Cuáles son los mandamientos que te tocan? Bueno, ya hemos hablado mucho de estas cosas. Tienes que empezar primero por las 7 leyes de Noah. Y de ahí te vas llevando uno por uno hasta encontrar, señores, ¿verdad? Poco a poco, con todos los mandamientos que te van a traer bendición a tu vida. Recuerda, estás solo a días, semanas de recibir la Torá. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Te digo que empieza a acomodar tu corazón para recibir la Torá. Comienza a hacer los mandamientos que te tocan. Empieza por los pequeños, por los que tú puedas, y así, poco a poco, en día a día, te darás cuenta que estás haciendo muchos mandamientos que el Eterno te está diciendo que haga. Recuerda también que te está diciendo que te suplica que hagas sus mandamientos. ¿Por qué? Porque Él te quiere bendecir, Él te quiere proteger, Él te quiere dar parnasá. Pero depende de que si tú decides que Hashem es el único Dios verdadero en tu vida y que cumple sus mandamientos con una actitud de gozo y a la vez esperanza para recibir entonces todas las bendiciones que como la lluvia vendrán del cielo todas estas bendiciones. Shabbat Shalom.